Vamos a hablar de la Biblia y la tradición. Este mes es el mes de la Biblia, así es que no quise, pasar por alto este tema tan hermoso, que es importante que conozcamos un poquito, unas pinceladas. Esto lo tomé de un artículo que escribió el reverendo padre Paulo Dirk y el padre Miguel Jordá, titulado "Para dar razón de nuestra esperanza, sepa defender su fe". Hice un pequeño resumen. A menudo los hermanos separados discuten con nosotros los católicos. Nos dicen: ¿dónde habla la Biblia del purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que San Pedro fue a Roma? ¿De dónde sacan ustedes los católicos eso de que María es la Inmaculada Concepción? ¿Y de dónde sacan que subió al cielo en cuerpo y alma? Y así por el estilo. Pero para los hermanos separados, la revelación divina y la Biblia es lo mismo. Para ellos, solamente en la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios. Y la revelación divina no abarca únicamente la Biblia, como piensan los hermanos separados, sino que la revelación de Dios se manifiesta en la tradición apostólica y en la Biblia. La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Revelación viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo o descubrir. Dice el apóstol Pablo: todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo manifestó. Pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos, por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo y por sus obras entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. Desde un principio Dios empezó a revelarse a través de un contacto más directo con los hombres, mediante los profetas, y de una manera perfecta y definitiva en la persona de Cristo Jesús, su Hijo. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que nos habla a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2. Jesús nos reveló a Dios mediante sus palabras y sus obras, sus signos y sus milagros, y sobre todo mediante su muerte y su gloriosa resurrección. Y cuando nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, su iglesia, todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama evangelio, es decir, la buena nueva de la salvación. Para llevar el evangelio por todo el mundo, Jesús le encargó ¿a quién? A los apóstoles, como pastores de la iglesia que Él fundó. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes
todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 18 al 20. Aquí notamos cómo Jesús le dice a los apóstoles, los instruye y los ordena predicar y proclamar su evangelio. De hecho, los apóstoles predicaron, obedecieron a llevar la buena nueva de Cristo. Años después, algunos de ellos es que ponen por escrito esta predicación. Es decir, al comienzo la iglesia se dedicó a predicar el evangelio, a llevarlo a través de lo que se conoce como la tradición apostólica. El evangelio que Jesús le enseñó a sus discípulos, nosotros no veíamos a ninguno de sus discípulos con una libretita escribiendo. No veíamos a Jesús escribiendo. Él no escribió nunca una carta a los apóstoles, por lo menos no se revela. Su enseñanza era como oral. Y los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles, es lo que se conoce como la tradición apostólica. Cuando aquí hablamos de tradición, si fuéramos a escribirlo, debe ser en mayúscula, porque nos referimos siempre a la tradición apostólica. Y no debemos confundir la tradición apostólica con la tradición que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de vivir de un pueblo y que una generación recibe de las anteriores. Una tradición de este tipo es puramente humana y puede ser abandonada cuando se considera inútil. Y la tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús, quien además de enseñar a sus apóstoles a través de sus discursos, de sus ejemplos, les enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los apóstoles transmitieron al pueblo de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere a esta tradición apostólica. Yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Jesús nunca repartió una Biblia. El Señor fundó a su iglesia, asegurándole que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia muchos años vivió de la tradición apostólica, sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. Solamente una parte de la palabra de Dios, proclamada oralmente, fue puesta por escrito por los mismos apóstoles y otros evangelistas de su generación. Estos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, dan origen a lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que es la parte más importante de toda la Biblia. Está claro que al escribir el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Nos dice el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 25. La Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que nos manifiesta al Hijo, en quien expresó Dios
el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3. La revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II señala: la tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura presenta la tradición como base de la fe del creyente. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hermanos, manténganse firmes guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Está claro que el apóstol Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la palabra de Dios escrita, sino que recuerda también de una manera muy especial la tradición, que es la predicación oral. Para el apóstol, las formas de transmisión del Evangelio, Sagrada Escritura y tradición tienen la misma importancia. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición apostólica, como si estuviera completa la revelación divina. La Biblia no dice eso. En ninguna parte está escrito que el cristiano debe someterse solo a la Biblia. Esta es una idea que surgió entre los protestantes en los años 1550. En la Iglesia Católica hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición apostólica, sin quitar a la Biblia el valor que tiene. En el Nuevo Testamento no se encuentra ni un solo versículo donde se afirma que lo que dijo Jesús se encuentra solamente en los evangelios. Muy al contrario, en San Juan 21:25 dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Por lo tanto, todo lo dicho por Jesús no está en los evangelios. Esto es lo que la Iglesia llama tradición, lo que por diversas fuentes nos ha llegado de lo que dijo Jesús y no se reflejó en las escrituras canónicas. Estas fuentes son los padres de la Iglesia y la misma historia de la Iglesia. De los 12 apóstoles, solamente 2 escribieron evangelios. Los 10 restantes no escribieron evangelios. Sin embargo, todos predicaron. Digo 12 porque cuando Judas muere, fue reemplazado. El primer evangelio, se cree, fue el de Marcos y se escribió alrededor del año 60 de nuestra era. Por esto Pablo dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Primera de Corintios 11:2. Fue dentro de la tradición de la Iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad apostólica. Además, la Iglesia vivió muchos años sin el Nuevo Testamento, el que se terminó de escribir en el año 97 después de Cristo. Y también es la Iglesia la que en los años 393 al 397 establece el canon o lista de